Bueno, hoy espero que acabemos el capítulo 4 de Génesis. Teóricamente Génesis nos iba a llevar como un año, pero al ritmo que vamos no puedo asegurar ni mucho menos que concluyamos en un año, pero a pesar de que, aunque quizá no lo crean, estoy yendo muy deprisa con el libro de Génesis y realmente yendo a un ritmo muy acelerado, aunque a alguno le pueda parecer lo contrario. La sección de hoy concluye toda la primera parte del Génesis. Es decir, la primera parte del Génesis ocupa los 4 primeros capítulos, empieza con la creación, va describiendo después la creación del ser humano, describe la caída e inmediatamente el mundo antidiluviano todavía, pero posterior a la caída, y se queda justo en el momento en el que vemos cómo continúa la historia después de la caída de Adán y Eva y después del pecado de Caín cuando asesina a su hermano Abel. De hecho, si ustedes van al capítulo 5 y desde el versículo 1, ahí aparece una nueva sección que empieza diciendo: este es el libro de las generaciones de Adán. Es decir, a partir del 5.1 nos encontramos con una nueva sección donde vamos a ver la tercera gran crisis del género humano desde el momento de la creación. Pero la sección de hoy, que suele ser una de esas partes de la Biblia por las que la gente pasa sin ver exactamente qué tiene de interés lo que cuenta aquí el texto, es muy interesante porque habla de lo que es el inicio del género humano, de lo que es el inicio de la cultura humana, de la civilización humana, y además lo hace en 6 pasos. Y el hecho de que lo haga en 6 pasos tiene una enorme lógica, porque a estas alturas los que ya han estado en varios estudios conmigo saben que la Biblia juega con los números en muchas ocasiones y que igual que el 7 o el 7 más 1, el 8, es una referencia al número de Dios, a la perfección, el 6 siempre es una referencia a algo humano y absolutamente imperfecto que no llega a la altura de Dios. El mundo que vamos a asistir a partir de esa dispersión que se produce con Caín, esa primera dispersión, es un mundo absolutamente imperfecto. Es un mundo en el que vamos a ver cómo lo bueno y lo malo se alternan. Ya no es un mundo bueno como el que Dios creó, es un mundo en el que desgraciadamente ha entrado el mal y ha entrado con fuerza, y el asesinato de Abel lo deja de manifiesto, pero además es un mundo donde el bien y el mal se van a alternar. No va a haber manera de ver un mundo bueno a partir de ese momento. Es un mundo en el que el ser humano en ocasiones da lugar a creaciones que son buenas y positivas, que también se pueden pervertir, y es un mundo donde desgraciadamente la situación de mal nunca se estabiliza. La situación de mal por sí misma tiende a aumentar igual que una bola de nieve que va descendiendo por la pendiente de una montaña, que no se queda en la bola de nieve inicial, sino que va aumentando. Y en ese sentido eso sucede con la maldad humana. Pero a pesar de todo, el mundo no es un lugar que quede abandonado de la mano de Dios. Dios sigue cuidando de ese mundo, Dios sigue mostrando amor en ese mundo y Dios interviene en ese mundo. ¿De qué 6 pasos en ese inicio del género humano nos habla aquí el primer libro de la Biblia, Génesis, el primer libro de Moisés? El primero es la ciudad. Versículo 16 dice así: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Esto es algo tremendamente interesante. El ser humano está creado por Dios para vivir en un hábitat natural. Por supuesto, estamos acostumbrados a vivir en ciudades y esto es algo que nos parece incluso positivo, y sin duda las ciudades tienen un aspecto positivo. Pero el hecho del establecimiento de la ciudad implica crear un hábitat, un lugar de habitación para el ser humano que no es el lugar natural, donde no tiene contacto con la naturaleza. La ciudad, de hecho,
Si se supone que tiene un buen alcalde, pues intenta a lo mejor tener parques, tener fuentes de agua, lagos, etcétera, todo esto totalmente artificial, para dar a la ciudad un signo de naturaleza que de por sí no tiene. La ciudad no es una construcción natural. Y, por supuesto, cuando Dios creó a Adán y Eva, no los puso en una ciudad, lo cual debería ser algo que nos llevara a reflexionar. La ciudad es un hábitat especial creado por el ser humano que se adapta a todo. Y si alguien piensa que el ser humano no se adapta a todo, incluso a las ciudades, no tiene nada más que ver el hecho de que hay seres humanos que viven en temperaturas de más de 50 grados a la sombra, como puede ser la gente que está en el Sáhara o en el Sahel, y seres humanos que viven muchísimos grados bajo cero, como pueden ser, por ejemplo, los inuit que viven en el Polo Norte. Y en ese sentido el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación, pero curiosamente la creación es la ciudad. Insisto, a mí no me desagrada la idea de vivir en una ciudad, creo que las ciudades tienen muchos beneficios, pero las ciudades también provocan reacciones en los seres humanos que son muy notables. Cuando yo era todavía un jovencito, estaba pasando de la infancia a lo que era la adolescencia. Recuerdo haber leído el libro de un antropólogo americano que se llamaba Desmond Morris y que se titulaba El zoo humano. Y Desmond Morris analizaba el comportamiento de los seres humanos en una ciudad. No era el único que lo hacía en aquel entonces, había otros personajes que lo hacían, y llegaba a unas conclusiones que eran inquietantes. El ser humano que vive en una ciudad, de manera habitual, tiene una serie de trastornos psicológicos que son similares a los de los animales a los que se encierra en zoológicos. Por regla general, un animal que vive en estado de la naturaleza puede ser un depredador o puede ser una víctima, pero tiene un comportamiento normal de acuerdo a su especie. Cuando uno pesca a ese mono, a ese león, a esa jirafa y la mete dentro de un zoo, ese animal empieza a experimentar una serie de trastornos de comportamiento. Son exactamente los mismos trastornos que tienen los seres humanos en las ciudades, y cuanto mayor y más opresiva es la ciudad, más se nota, o que tienen los seres humanos en las cárceles. Y es algo realmente como para pensarlo. La ciudad no es algo neutro, la podemos hacer vivible, o podemos acostumbrarnos a vivir en una ciudad porque no hemos vivido en otro sitio a lo largo de toda nuestra vida, pero es una creación humana que tiene su lado bueno y tiene un lado malo que generalmente no vemos, sobre todo cuando de pronto alguien considera que merece la pena, y además tiene millones de dólares para subirse en un edificio de 50 pisos y ver desde lo alto toda la ciudad que hay a sus pies. Y no deja de ser significativo que, por ejemplo, dentro del plan de sometimiento, de servidumbre, de esclavización de la agenda globalista, uno de los sueños es lo que denominan las ciudades de 15 minutos. Es decir, que vamos a vivir en una ciudad de la que no vamos a salir. Y dentro de un área de desplazamiento de 15 minutos se supone que vamos a tener cubiertas y colmadas todas nuestras necesidades. No será desde luego la de correr por el campo, pero en cualquiera de los casos esa es la meta. Y no es en absoluto casual que Caín sale de delante de Jehová. No es simplemente que se aparte en términos físicos Dios está en todas partes. Caín todavía se va más lejos después de asesinar a su hermano Abel, va a parar a la tierra de Nod, al este del Edén, tiene descendencia y edifica una ciudad. Y esto es algo para que lo piensen con tranquilidad. Y a medida que vayan leyendo la Biblia verán que las ciudades tienen una dinámica muy especial, son objeto del juicio de Dios, e incluso en algún caso cuando se habla de la gran ciudad, se dice que en esa gran ciudad fue precisamente crucificado Jesús. Segunda característica de este mundo, después de Caín y Abel, después de que el mundo va empezando a correr sobre sus propios pasos, la destrucción de la sexualidad, del matrimonio y de la familia. Dios ha creado a un hombre y a una mujer, los ha creado a su imagen y semejanza,
tiene muy claro que efectivamente el hombre no tiene que estar solo, está establecido que la mujer va a ser esa ayuda idónea, esa ayuda con y esa ayuda frente al varón, es un hombre y una mujer. Esa visión se rompe en ese mundo posterior a la caída y a Caín y Abel, y lo que aparece es una nueva visión del sexo, una nueva visión del matrimonio y de la familia. Versículo 18. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Se acabó la unión de un hombre y una mujer. En el momento en el que Lamec puede decidir lo que va a tener, tiene 2 mujeres y aparece la poligamia. Y este es un fenómeno muy típico de las sociedades que se basan sobre todo en la agricultura, aparece de manera prácticamente inmediata y es un fenómeno que dura en buena medida hasta el día de hoy. Alguno me dirá, no, vivimos en una cultura totalmente monogámica. No, es mentira. Nuestra cultura, desde muchos puntos de vista, sigue siendo una cultura poligámica, solo que a la poligamia la llamamos adulterio. Y esto es algo tan claro, que, por ejemplo, de las 2 grandes divisiones del judaísmo en la actualidad, hay una gran división que agrupa aproximadamente a un 80%, 75-80% de los judíos, que son askenasíes, y en un porcentaje elevadísimo no descienden ni de lejos de Abraham, sino de una tribu del centro de Asia que se convirtió al judaísmo en la Edad Media, y hay otra segunda gran división que son los judíos sefardíes, aproximadamente 15-20% de los judíos actuales que reciben el nombre de sefardíes, sefardíes español en hebreo, porque son judíos que vienen sobre todo de España y que desde la expulsión de los judíos de España en 1492 pues, se dispersaron sobre todo por el Mediterráneo, África, Asia Menor, etcétera, etcétera, aunque por supuesto también hay sefardíes en los Estados Unidos o en Hispanoamérica. Entre los judíos sefardíes no existe el adulterio masculino. Si tú estás casado, te puedes acostar con cualquier mujer que no esté casada. De tal manera que no importa mucho que estés casado, porque en última instancia, siempre que la otra persona no esté casada, entonces ya la cosa sería más seria, pero sean prostitutas, sean solteras, sean viudas, etcétera, etcétera, te puedes acostar con cualquiera de ellas y no existe el adulterio. Y la razón que se da es que la poligamia nunca ha sido abolida. Y como la poligamia no ha sido nunca formalmente abolida, pues evidentemente puede seguir existiendo la poligamia, aunque sea por un ratito y un fin de semana. De manera que la poligamia, claro, la gente piensa inmediatamente en el Islam, no sean ingenuos. La poligamia se da en las culturas animistas, se da en culturas como la India durante muchísimo tiempo, también en la cultura china, hasta la Revolución China, y, desde luego, en el caso del judaísmo sefardí se da como tal poligamia. Si ya estamos hablando de conductas en las que uno tiene 2 esposas, una porque se supone que es la esposa para que tenga hijos, para que sea la madre de sus hijos, para que sea la ama de casa, y luego tiene una segunda mujer para pasarlo de manera más distraída y sin preocupaciones hogareñas. Eso empieza con Lamec y llega hasta el día de hoy. De manera que ese es una de las manifestaciones de hasta qué punto la especie humana es una especie moralmente caída. Y es el hecho de que se acabó la disposición inicial de Dios, de una sola pareja, que están juntos, un hombre y una mujer, y van a mantenerse así durante toda su vida, unidos en matrimonio y fundando una familia. Y Lamec toma 2 esposas y está realmente encantado de la vida. No se da la poliandria. La poligamia es el hecho de un hombre teniendo varias mujeres. ¿Por qué? Sin embargo, eso que a lo largo de la historia se ha dado de manera muy común y muy repetida, no se da con las mujeres, por una sencilla razón, porque en el caso de los niños sabemos quién es la madre, no es tan fácil determinar quién es el padre.
Ahora con las pruebas de ADN seguramente sí, pero ya pueden ustedes imaginarse que antes del diluvio eso era impensable y después del diluvio durante milenios ha seguido siendo impensable, salvo que de pronto los padres sean blancos como la leche y el niño nazca negro como el carbón. Evidentemente no está nada claro quién es realmente el padre de la criatura y eso ha hecho que históricamente la poligamia vaya siempre de un lado. Última nota que voy a hacer aquí, porque cuando hablamos de cómo una sociedad va trastornando la visión de Dios sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia, hay gente que está descubriendo en los últimos tiempos que hay matrimonios con casi niñas. Y, por supuesto, al parecer esto pasa solo en el mundo islámico. Hay que ser muy ignorante para decir eso, y lo lamento por si alguien pensaba que los matrimonios con casi niñas o con niñas solamente se dan en el mundo islámico. Es algo que también forma parte de la perversión del matrimonio que se produce de manera casi inmediata, también en Occidente. Hasta los años 60 del siglo pasado, hasta el Concilio Vaticano II, la edad mínima de una mujer para contraer matrimonio en la Iglesia Católica era 12 años. La edad mínima de un varón, 14 años. Después del Vaticano II, la edad mínima de una mujer es 14 años y la de un varón, 16 años. Estamos hablando de una confesión religiosa que se dice cristiana y que está en medio de nosotros, parece que a nadie le escandaliza, porque nadie se ha enterado. Al parecer, ciertas atrocidades solamente se relacionan con el Islam, como si no se dieran en ningún otro sitio. De manera que la siguiente característica de cómo este mundo caído va cayendo cada vez más, aparte de crear hábitat que no son naturales para vivir y para concentrar a la gente, es también la perversión de esa visión de la familia, del matrimonio, de la sexualidad que existía. Tercero, la tercera característica es que aparece la civilización, versículos 21 y 22. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Tercera característica. Surge la civilización, y esto tiene su parte buena y su parte mala. El libro del Génesis menciona dos aspectos que son típicamente humanos. No se dan en toda la naturaleza, ni siquiera en el reino animal, que son el arte y la técnica. Los animales pueden hacer cosas más o menos parecidas a nosotros, ¿eh? También se multiplican, pueden vivir con una cierta ordenación social, sobre todo determinados animales tienen una ordenación social a veces impresionante y da lo mismo que sean abejas o gorilas, pero ningún animal es capaz de crear arte, ningún animal es capaz de crear instrumentos técnicos. Y esto es algo típico del ser humano. Lo más que puedes encontrar es un mono que se enfade, agarre un palo y te empiece a dar con el palo. Pero evidentemente porque ha encontrado eso ahí, igual que te puede tirar en un momento determinado cocos a la cabeza, pero desde luego la posibilidad de crear técnica o de crear arte es imposible. Y como todas las creaciones humanas después de la caída, esas creaciones humanas pueden ser buenas o pueden ser malas. El arte puede ser algo verdaderamente extraordinario y recordarnos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es más, aquí el personaje es un personaje que crea el primer arte, que es la música. El hecho de que hacemos ruido y sonidos y de pronto encontramos que hay una cierta armonía entre esos sonidos y creó el arpa y la flauta, que son casi con el tambor los instrumentos musicales más sencillos y que primero aparecen en cualquier cultura, pero el arte puede ser tremendamente negativo. Y de hecho, históricamente, el arte, claro que se puede utilizar de muy mala manera. La música te puede relajar, la música te puede provocar sentimientos nobles, la música te puede hacer desfilar para ir a degollar a tus semejantes. Y, por supuesto, se puede utilizar como forma de excitar a las personas. Yo recuerdo que hace de esto 14 o 15 años
el holding mediático en el que yo trabajaba cumplió, yo qué sé, debieron de ser los 10 años de funcionamiento, algo así, y decidieron celebrarlo en una discoteca que era un antro espantoso. Yo creo que aguanté 5 o 10 minutos dentro de la discoteca con un ruido ensordecedor que impedía mantener una conversación con cualquiera, y la gente saltando como monos en la pista, y no quiero ser ofensivo con los monos, Dios me libre. Y en ese momento una de las periodistas que trabajaba en esta misma empresa se me acerca, me mira, señala a la gente de la pista y dice: son ritos de apareamiento, lo cual da una idea bastante clara de lo que acababa provocando ese tipo de música y desde luego viéndolos sí, parecía que eran ritos de apareamiento entre algún tipo de simio superior, o sea, esa era la realidad de lo que se podía ver. La música puede provocar emociones muy distintas y esas emociones pueden ser enormemente sublimes y nobles o pueden ser de lo peor, incluso aunque se utilice la flauta o el tambor o cualquier tipo de arte. Y lo mismo podría decir de la arquitectura, como podría decir de la escultura y de cualquier manifestación artística. Desgraciadamente, el arte no es en sí bueno, a veces es enormemente perverso. Aunque sea un arte de enorme altura, estoy pensando, por ejemplo, en películas que son obras maestras cinematográficamente y sin embargo tienen una perversidad moral verdaderamente inquietante. Y lo mismo sucede con la técnica. Claro, en un momento determinado uno dice, ¿pero qué puede tener de malo el crear toda obra de bronce y de hierro? Pues hombre, es muy sencillo. Que de la misma manera que creas un arado para labrar la tierra o una podadera para poder recolectar alimentos, también puedes crear una lanza y una espada. Y de hecho, si recuerdan ustedes el pasaje de Isaías 2, donde Isaías habla de lo que iba a pasar cuando llegara el Mesías, habla de cómo la gente convertiría las lanzas en arados las espadas en arados y las lanzas en podaderas. La técnica, desgraciadamente, a veces puede ser buena y a veces puede ser increíblemente perversa. Y puede ser algo sencillo que nos ayuda a comer, aunque ustedes no se lo crean, durante siglos no existió el tenedor ni la cuchara. La gente comía con los dedos y parece que no les causaba especial problema. Es un invento técnico utilísimo, aunque sea muy modesto. Por supuesto, algunos hemos visto avanzar la técnica de una manera increíble a lo largo de nuestra vida, pero no es menos cierto que en estos momentos el ser humano podría hacer que explotara 1000 veces la totalidad de este planeta, con una porción solamente del armamento nuclear que tiene almacenado en silos atómicos, y por supuesto la inteligencia artificial ahora mismo nos puede convertir absolutamente en esclavos, en la idea de que incluso hasta podemos ser sustituidos por robot en un momento determinado. Todo eso ya está en el libro de Génesis. Y cuando efectivamente las nuevas generaciones van viniendo, aparece el arte, aparece la técnica, pero el arte y la ciencia no necesariamente son buenos. Pueden ser maravillosos y sublimes, o pueden arriesgarse, o pueden hacer que corramos el riesgo de desaparecer. Cuarto, y este es otro elemento verdaderamente terrible, aparece la falta de respeto por la vida humana. Versículos 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. No existe un límite para la violencia y para la manera en que el ser humano está dispuesto a destruir a sus semejantes. Y esta es una realidad que deberíamos hacer muy bien en tener en cuenta. Porque después de establecer la poligamia, Lamec tiene claro que no solamente va a ser eso, es que él no va a controlar en absoluto la venganza ni la violencia que pueda ejercer cuando alguien lo hiera o le dé un golpe.
no está estableciendo ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente nos suena brutal en estos momentos por la influencia mayor o menor del cristianismo a lo largo de la historia. Pero el ojo por ojo y el diente por diente fue un enorme avance en su momento. Si alguien te saltaba un ojo, solo le podías saltar un ojo, no le podías arrancar los dos. Si alguien te saltaba un diente, no le podías arrancar toda la dentadura, solo un diente, herida por herida, mano por mano, pie por pie. Parece brutal, parece durísimo, pero es la limitación de la venganza y la limitación de la represalia. Y desgraciadamente el ser humano sigue siendo incapaz de contener lo que puede ser la retribución o la venganza. Te causan 1000 muertos, tú matas a 50.000 y además lo justificas. Y dices que si pudieras matar más, los matarías, porque en realidad hay que erradicarlos. Y eso está exactamente a la altura de la Mec. Si me hieren, lo mato. Y si me golpean, con ese también acabo. Y me da igual que sea joven o viejo. Es la falta absoluta de respeto por la vida humana. Y la frase siguiente, en el versículo 24, que tuvimos ocasión de ver la primera vez que Dios la menciona en relación con Caín, es una frase que resulta tremenda. Aquí dice, si 7 veces será vengado Caín. Les mostré la semana pasada que en realidad cuando habla de que Caín será vengado 7 veces, Dios está hablando de un castigo que se retrasa 7 generaciones. ¿Qué habría que decir si Caín, en un momento determinado, el castigo por matar a Caín viniera al cabo de 7 generaciones? El de Lamec va a venir a lo largo de 70 veces 7. Aquí la venganza por cualquier daño que se me cause se va a extender al infinito. Esto no acaba en la 7ª generación. Esto va a durar eternamente. 70 veces 7 es la cifra del máximo, la totalidad, lo completo. Y evidentemente esto es lo que va a suceder. Y posiblemente una de las maneras en que se ve más claro el hecho de hasta qué punto el género humano se ha degenerado moralmente después de la caída es la falta de respeto por la vida humana. Y la manera en que se ve que una cultura, una sociedad, una civilización realmente está en una situación de degradación moral es la falta de respeto por la vida humana. Cuando de pronto una sociedad llega a la conclusión de que algo tan natural como que una madre proteja la vida que tiene en su vientre no es natural, y lo que existe es un derecho de la madre a destruir la vida que lleva en su vientre, e incluso se califica como derecho, es una sociedad, en términos morales, muy depravada. Cuando una sociedad, en lugar de llegar a la conclusión de que tiene que cuidar a sus ancianos, y tiene que cuidar a sus enfermos, y tiene que cuidar a gente que tiene algún tipo de minusvalía, de defecto físico, llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer con ancianos, con enfermos, con minusválidos, es matarlos. Aunque luego lo llame eutanasia, que es un bonito término griego que significa buena muerte, esa sociedad es una sociedad corrompida moralmente. Y es una sociedad que está mostrando que está en el final. Cuando una sociedad en un momento determinado, en vez de cuidar de sus niños, considera que, bueno, los niños podemos decir lo que queramos, intentar venderles lo que queramos, intentar machacar a los padres para que compren a los niños lo que queramos, pero los niños en realidad nos importan poco. Nunca aprendemos cuáles son las redes mediante las cuales desaparecen los niños. Cuando de vez en cuando nos llegan noticias de niños que desaparecen para extraerles los órganos, por supuesto, eso intentamos silenciarlo en los medios de comunicación, no queremos que la gente se entere. Cuando de pronto, como ha sucedido hace poco, te detienen a 11 personas en Nueva York, alguno de ellos rabino, porque se dedicaban a secuestrar niños para sacarles los órganos y comerciar con ellos.
quizá a alguien se le escapó y salió un momento en televisión, en radio, en prensa, pero inmediatamente se corre un manto de silencio sobre ello. Estamos ante una sociedad tremendamente corrompida. Y cuando llegamos al enorme cinismo de que cada vez que deseamos invadir un país lo llamamos intervención humanitaria, estamos ante una sociedad corrompida. Y esto es algo tremendo. Hay un personaje que parece ser que ahora se va a convertir en el virrey de Gaza, que fue primer ministro británico durante años y que se llama Tony Blair. Y en los años 90 creó un término maravilloso para acabar con un país, que es intervención humanitaria. Y cuando en un momento determinado lo que te apetece es invadir un país, robarlo, saquearlo, incluso descuartizarlo, como pasó con Yugoslavia en Europa en la última década del siglo XX, lo llamamos intervención humanitaria. De manera que imagínense ustedes que viven en un país de Hispanoamérica, o de África, o de Asia, o incluso de Europa, intentando sacar adelante a su familia, pensando en cuál va a ser su futuro, y de pronto hay gente a miles de kilómetros que decide que lo que ustedes tienen, llámese litio, petróleo, oro, gas, lo desean para ellos. Y como ustedes no se lo van a dar, es más, seguramente ustedes ni siquiera saben que hay eso en el subsuelo de su país, y si lo saben tampoco les aprovecha, pues les van a intervenir humanitariamente. Cuando una sociedad llega a una situación como esa, es una situación verdaderamente terrible. Y cuanto menos respeto hay por la vida humana, y da igual que sea la del no nacido, da igual que sea la del niño, da igual que sea el anciano, da igual que sea la persona con limitaciones físicas, da igual que sea cualquiera. Cuando no existe ese respeto por la vida humana, la violencia que no está controlada se multiplica. Y cuando se multiplica, las consecuencias son terribles. Porque por una sola herida yo mataré a alguien. Y por aquel que me da un golpe, mataré a alguien. Y lo justificaré. Y en los medios de comunicación, además, lo presentaré como un acto de luz y de civilización. Y, por supuesto, hay de aquel que alce la voz contra ello. Quinto paso. A pesar de todo, y esto es tremendamente importante, a pesar de la manera en que se ha ido alterando el hábitat del hombre, y de cómo aparece la civilización, y de cómo la vida de familia no es la misma, y de cómo el derramamiento de sangre se convierte en algo normal, lo que sucede es que la vida sigue. Versículo 25 dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. La vida continúa. Por cierto, tengo que decir que aquí hay un juego de palabras muy interesante entre la palabra Shet, que es el nombre que traducimos como Set, y la palabra hebrea Shat, que significa conceder. Y aquí la traducción, una traducción que quisiera parecerse a lo que dice el texto del versículo 25 sería: conoció de nuevo Adán a su mujer, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer, que dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concesión, porque, según dijo ella, me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. La vida continúa, y esto me parece muy importante por varias razones. Yo sé que hay gente que se gana la vida engañando al prójimo, diciéndole que la vida no continúa y que se va a acabar muy pronto. El número de sinvergüenzas que a lo largo de la historia han amasado inmensas fortunas, convenciendo a sus prójimos más inocentes e ignorantes de que el fin está ahí, es, pero verdaderamente, inacabable. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, habla de tipos de la congregación de Tesalónica que decidieron dejar de trabajar y vivir de la congregación porque la segunda venida de Cristo estaba cerca. Y Pablo tiene que mostrarles que eso, vamos, ni lejanamente,
Y en cualquiera de los casos, el que no quiera trabajar, que no coma. Si está convencido de que el fin está cerca, pues bueno, pero entonces que no obligue a los demás a darle de comer. Y desde entonces esa es una repetición continua, continua. Yo me convertí hace poco menos de 50 años. La cantidad de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles a los que he oído decir que la segunda venida de Cristo estaba a la vuelta de la esquina y que el arrebatamiento iba a ser el mes que viene o en el mes de otoño o cosa parecida, es innumerable. No he visto acertar jamás a ninguno, porque no pueden acertar. Es como si yo pretendiera en estos momentos lanzarme desde aquí y cruzar volando hasta llegar afuera. Es imposible. Como mucho me pegaré un golpe contra el suelo y además me lo mereceré. Y esa es una tristísima realidad. El que la gente no piense en que la vida tiene que seguir, en que tienes que construir para la generación que viene después y que no le puedes dejar un mundo peor que el que tú has recibido. El que no estés pensando en tus hijos o en tus nietos, sino en que de pronto, como hay un estafador hablando en YouTube o en televisión o en cualquier otro sitio y diciendo que en el mes de agosto o en septiembre o en octubre viene el arrebatamiento, dejes de trabajar para la siguiente generación. Eso es terrible, pero además lo más terrible no solo es eso, lo más terrible es que eso es un caso vergonzoso de desobediencia a las enseñanzas de Jesús. Si me acompañan al libro de los Hechos, capítulo 1, en Hechos, capítulo 1, y versículo 6, es la última reunión de Jesús con sus apóstoles antes de la ascensión. Dice así en Hechos 1 del 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Primero, no es cosa vuestra. Casi uno se imagina a Jesús mirando a los apóstoles y diciendo: leedme los labios. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Bueno, pues el predicador tal dice que en tal fecha, pues ese predicador es o un falso profeta, o es un ignorante, o es un estafador. Puede que sea un imbécil también. Es más, las cuatro posibilidades no se descartan entre sí, puede que sean las cuatro cosas a la vez. Pero las palabras de Jesús son muy claras. No es cosa vuestra. Jesús en ese momento podía haber desplegado uno de esos mapas escatológicos a los que tan aficionados son algunos y haber dicho: bueno, verás, ahora hay tal periodo, luego viene tal periodo, aquí se produce tal hecho, luego tal otro y el de más allá. Y además va a haber un ruso en el futuro que se llama Putin, que es Gog de Magog. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. No os toca a vosotros. Ese futuro no es cosa vuestra. Lo que vosotros tenéis que hacer es algo muy distinto. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuestra misión no es especular sobre el futuro. No tenéis ni idea de lo que estáis hablando cuando os ponéis a hablar de eso, porque el único que tiene esos datos es el Padre, no vosotros. Vuestra función es ser mis testigos. Y hay gente que parece ser que eso de ser testigos les resulta muy molesto y están deseando marcharse de este mundo. Pues están desperdiciando su vida, porque no es cosa nuestra saber los tiempos ni las sazones. Y no lo podemos saber porque el Padre no lo ha revelado, así de claro.
Y cuando de pronto uno va a los supuestos textos que muestran que ahora, más que hace 50 años, estamos justo antes de la segunda venida de Cristo, esos textos no tienen nada que ver en absoluto con eso, y cualquier persona que conozca la Biblia lo sabe. Desgraciadamente hay mucha ignorancia bíblica y muchas ganas de especular y de engañar al prójimo, porque la vida sigue. Y una de las primeras lecciones que hay aquí es esa: la vida sigue. El hecho de que en un momento determinado los seres humanos aumenten el derramamiento de sangre no es el fin de la historia. El hecho de que de pronto los seres humanos hagan cosas increíblemente perversas con el arte y con la técnica, aunque podrían hacer solo cosas maravillosas, no es el fin de la historia. El hecho de que los seres humanos perviertan la sexualidad y el matrimonio y la familia frente al plan inicial de Dios no es el fin de la historia. Os vais a quedar aquí mucho tiempo. Y más vale que sepáis que vuestra misión es ser testigos, no estar haciendo cálculos de a ver cuándo nos vamos todos y este mundo estalla después de que hayamos salido todos volando por los aires. Habrá un momento en la historia en que va a pasar, pero no crean a nadie que les da señales de cuándo va a ser, ni fecha, ni cosa parecida. Esa persona, como mínimo, es desobediente a la enseñanza de Jesús, que es la de que no os ocupéis de algo que no es cosa vuestra. Aunque yo reconozco que a la hora de entretener a la gente y de paso sacarle dinero es fantástico. Es realmente fantástico. Y cuando de pronto, además, la predicación va en el sentido de que como esto va a ser tan cercano y va a ser en otoño, más vale que dones todo el dinero cuanto antes. ¿Pero por qué lo vas a donar si va a ser en otoño? En todo caso vamos a gastarlo disfrutando, si a fin de cuentas en otoño se va a acabar esto. Me parece que sería el razonamiento más lógico y más sensato. Y cuando de pronto te encuentras con que una de las personas que te dice que este otoño va a ser el arrebatamiento, matricula a sus hijos en Harvard para el otoño, entonces, o los hijos son unos condenados que se van a quedar aquí, y bueno, ya que se van a quedar aquí, por lo menos que vayan a Harvard, o este sujeto es un estafador que vive de engañar a la gente. La historia continúa. Y solo Dios sabe cuándo se va a acabar. Y como solo Dios lo sabe, lo que tenemos que hacer es construir para ese futuro. Porque quizá nosotros no lleguemos a disfrutarlo, pero tenemos la obligación, el sagrado deber, de entregar un mundo mejor que el Señor nos dio a nosotros. Y eso es así de claro. Última y sexta característica de ese mundo caído: la idolatría y la falta de respeto a Dios. Dice en Génesis, en este versículo 20, en este versículo 26 habla de que a Set también le nació un hijo, y a continuación dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y uno dice, a ver, ¿cómo que empezaron a invocarlo si cuando Eva da a luz a Caín, inmediatamente dice que con la ayuda del Señor Jehová he adquirido un hijo? El nombre de Jehová lo conocían, utilizaban el nombre de Jehová. Sí, pero el texto hebreo, hoy no tenemos texto hebreo y no se lo puedo enseñar, pero me imagino que la semana que viene sí contaremos con ello. El texto hebreo, cuando habla de invocar, no lo hace en el sentido de alabar, honrar, orar o dirigirse a él. Lo hace en el sentido de maldecir el nombre de Dios. Es decir, Dios y cosas peores. Y esto es el final de la degradación de una sociedad. En esa época no solo es que de pronto la idea de la santidad de la vida humana desapareció. No solo es que el ser humano es capaz de crear cosas que son armas de doble filo y lo mismo destruyen que construyen. No solo empieza a levantar hábitat donde la vida puede ser muy complicada, en términos psicológicos y materiales y espirituales. No solo es que se destruye el matrimonio, la familia, la sexualidad como Dios lo quiso, es que también los seres humanos empiezan a maldecir a Dios, empiezan a impetrar el nombre de Dios, empiezan a culpar a Dios exactamente de todo lo que ellos hacen.
De pronto las desgracias a la gente le parecen muy claras que se deben a la ausencia de Dios. Dios no estaba para solucionarlo. Hay una cierta verdad en eso. Es verdad que determinadas desgracias se producen cuando la gente ha echado a Dios de sus vidas. Pero no porque Dios no esté o no quiera intervenir o no aparezca, sino porque lo han expulsado. Y efectivamente esta sociedad había empezado incluso a maldecir el nombre de Dios, a mencionar el nombre de Jehová, pero no en un sentido positivo, sino en el sentido de aquello que de pronto nos hace volcar nuestra ira, nuestra cólera, nuestra frustración y nuestro resentimiento. Y ahí acaba la primera parte. Y acaba la primera parte, además, de una manera muy interesante, porque cuando una cultura, una civilización, una sociedad, una nación, empieza a construir ciudades y empieza a avanzar culturalmente y empieza a avanzar técnicamente y empieza a avanzar artísticamente, eso no significa en absoluto que sea una cultura buena. Puede ser brillante, puede ser extraordinaria, puede levantar unas pirámides que te impresionan, desde lo alto de las cuales también arrancaban el corazón a la gente y luego lanzaban el cadáver para que fuera cayendo por los peldaños de la escalinata, como en las culturas centroamericanas, en honor de dioses sanguinarios. Desgraciadamente los avances no significan la bondad de una cultura, no lo significan. E incluso los que somos grandes aficionados a la historia del arte sabemos que muchas veces las mayores bellezas artísticas van unidas a situaciones absolutamente inhumanas. Los que somos grandes admiradores, por ejemplo, de la cultura griega, y admiramos su arte y su historia y su filosofía y sus instituciones, no olvidamos que eso fue construido por esclavos. O que, por ejemplo, era normal iniciar a los niños en la homosexualidad cuando eran niños o simplemente jovencitos. O que dividían tranquilamente a las mujeres entre esposas, prostitutas y ya prostitutas de lo más tirado. Y eso en buena medida es la historia de la humanidad. Y cuando una cultura, junto con todo eso, añade una visión alterada y pervertida de la sexualidad y de la familia, cuando añade el derramamiento de sangre y el desprecio por la vida humana, cuando añade, por supuesto, la violencia y finalmente la idolatría y el apartarse de Dios, viene el juicio. Y esto es lo que vamos a ver a partir de las próximas semanas, porque aquí el autor del Génesis deja descrito lo que es ese mundo antidiluviano. La semana que viene hablará de que hubo una serie de generaciones. Dios no suele actuar en juicio de pronto, de cero, porque un día Dios se levanta de mal humor por la mañana y decide que va a castigar a una cultura o a una civilización o a un país. Es algo que viene cocinándose desde mucho tiempo atrás. Y en un momento determinado, las advertencias de Dios, que siempre advierte, llegan a su punto y llega el juicio. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de Génesis, que Dios mediante empezaremos la semana que viene. Y ahora tenemos todavía un tiempo para preguntas. Si quieren formular alguna pregunta o se han quedado suficientemente deprimidos, pues... Sí. Según lo que he entendido, hasta lo que hemos leído desde el primero de Génesis, Adán y Eva nunca reconocieron que vivían en desobediencia. No. ¿Verdad? Y según lo que tengo entendido aquí, en Génesis 4:25, dice, y conoció de nuevo Adán a su nueva mujer. O sea, ya no, es Eva. Es Eva. Y según lo que tengo entendido, Set era su tercer hijo, varón. Por lo menos que sepamos de nombre. Okay. Es decir, vamos a ver, sabemos que está Caín, que está Abel, pero no sabemos si entre Caín y Abel hubo hijas, no lo sabemos. La semana que viene veremos que se habla de que tuvieron hijos e hijas. Sabemos que Set es una especie de consuelo por el asesinato de Abel, pero en qué orden vinieron los otros hijos y las otras hijas no lo sabemos.
¿Alguna pregunta más? Sí. Entonces se casaron entre primos, mejor dicho, un hombre y una mujer dan 2 hijos, Caín y Abel. Después de pronto viene otro hijo. ¿Esos hijos tienen hijos con qué mujeres? Con las hermanas. Vamos a ver, este es un problema que creó, esta es una situación que creó serios problemas a los rabinos judíos durante siglos. Es decir, es obvio que a partir de una sola pareja que tiene hijos e hijas, y que a su vez los hijos y las hijas tienen más hijos e hijas, han tenido que tener relaciones entre ellos. Esto es evidente. Entonces, como cada vez que los rabinos se han encontrado con algo incómodo, intentan encontrarle una salida, por regla general sin ninguna base, pero sí con una cierta imaginación. Una de las explicaciones que se daba era que en realidad cuando nació Caín, nació con una hermana gemela, y cuando nació Abel, nació con una hermana gemela, de tal manera que al ser una hermana gemela de Caín y una hermana gemela de Abel, Abel se podía casar con la hermana gemela de Caín y Caín con la hermana gemela de Abel, y parece ser que esto distanciaba algo el hecho de que fueran hermanas. Esto es una pavada rabínica, no sirve darle vueltas. Es decir, aquí evidentemente pues, es el caso de una sola familia que va dando lugar a hijos e hijas, y los hijos e hijas se casan entre sí. No creo que haya más explicación, ¿eh? Tampoco es un ejemplo pero de moral para el futuro, pero es así. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos luego en el culto.